Para la evaluación de riesgos, la AFA considera aceptable que el operador utilice la metodología descrita en este documento, basada en las matrices de evaluación y tolerabilidad de riesgos expuestas a continuación en las tablas 1, 2, 3 y 4. Él o los responsables de dicha evaluación deben seguir el esquema de análisis de riesgos mostrados en el anexo número 1. El operador podrá utilizar otras metodologías en evaluación de riesgos manejadas en el sector aeronáutico con la debida aceptación de la AFAC. La tabla 1 presenta la probabilidad de riesgo de seguridad operacional, en este caso, una tabla de 5 puntos. La tabla incluye 5 categorías para detonar la probabilidad relacionada con un evento o una condición inseguros, la descripción de cada categoría y una asignación de valor a cada categoría. Nuestra tabla se divide en 3, probabilidad, significado y valor. La probabilidad a su vez se divide en frecuente, ocasional, remoto, improbable y sumamente improbable. Frecuente. Es probable que suceda muchas veces. Ha ocurrido frecuentemente. Valor 5 puntos. Ocasional. Es probable que suceda algunas veces. Ha ocurrido con poca frecuencia. Valor 4 puntos. Remoto. Es poco probable que ocurra, pero no imposible. Rara vez ha ocurrido. Valor 3 puntos. Improbable. Es muy poco probable que ocurra. No se sabe si ha ocurrido. Valor 2 puntos. Y por último, sumamente improbable. Es casi inconcebible que ocurra el evento. Valor 1 punto. Luego de completar la evaluación de la probabilidad, el siguiente paso es evaluar la gravedad o severidad de riesgo de seguridad operacional, considerando las posibles consecuencias relacionadas con el peligro. La evaluación de gravedad o severidad debe considerar todas las posibles consecuencias relacionadas con una condición o un objeto inseguros, considerando la peor situación predecible. En la tabla 2 presenta la gravedad de riesgo de seguridad operacional, que incluye 5 categorías para denotar el nivel de gravedad o severidad, la descripción de cada categoría y la asignación de valor a cada categoría. En esta tabla se encuentra la gravedad o severidad, el significado y el valor correspondiente. Para catastrófico tenemos el equipo destruido o varias muertes, acompañado del valor A. Para peligroso, una gran reducción de los márgenes de seguridad operacional, estrés físico o una carga de trabajo tal que ya no pueda confiar con los explotadores para que realicen sus tareas con precisión o por completo, además de lesiones leves o gran daño importante al equipo. El valor B. Para grave, incidentes graves o lesiones para personas, la letra C. Para leve tenemos molestias, limitaciones operacionales, uso de procedimientos de emergencia o incidentes leves. Valor D. Para insignificante, pocas consecuencias y la letra E. El tercer paso en el proceso es determinar la tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional. Primero, es necesario obtener los índices en la matriz de evaluación del riesgo de seguridad operacional. Por ejemplo, considere una situación donde una probabilidad de riesgos de seguridad operacional se haya evaluado como ocasional, en este caso es el número 4, y una gravedad o severidad del riesgo de seguridad operacional que se haya evaluado como peligrosa, la letra bravo. La combinación de probabilidad y gravedad sería 4 bravo. Es el índice de riesgo de seguridad operacional de la consecuencia. En la tabla tenemos lo que es la probabilidad de riesgo, con frecuente con el número 5, ocasional 4, remoto 3, improbable 2 y sumamente improbable con el número 1. Del otro lado tenemos la gravedad del riesgo, catastrófico con la letra alfa, peligroso bravo, importante Charlie, leve delta e insignificante con la letra eco. El índice obtenido de la matriz de evaluación del riesgo de seguridad operacional debe exportarse a una matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional. Véase la tabla 4, que describe los criterios de tolerabilidad. Al usar el ejemplo anterior, el criterio de riesgo de seguridad operacional evaluado como 4B cae en la categoría inaceptable bajo las circunstancias existentes. En este caso, el índice de riesgo de seguridad operacional de la consecuencia es inaceptable. Por tanto, la organización debe
Tomar medidas para reducir la exposición de la organización a un riesgo en particular, es decir, reducir el componente de probabilidad del índice de riesgo. Tomar medidas para reducir la gravedad de las consecuencias relacionadas con el peligro, es decir, reducir el componente de gravedad del índice de riesgo, o cancelar la operación si la mitigación no es posible. En la siguiente tabla podemos ver la descripción de la tolerabilidad, los índices de riesgo evaluado y los criterios sugeridos. Como primer pilar tenemos una región intolerable de color rojo, seguido de una región tolerable color amarillo y una región aceptable color verde. Como podemos observar, en el índice de riesgo evaluado podemos tener las posibles combinaciones que éstas representarían y finalmente tenemos los criterios sugeridos. En el caso de una región intolerable, podríamos decir que es inaceptable según las circunstancias existentes. En la región tolerable, es aceptable según la mitigación de riesgo. Puede necesitar de una decisión de gestión. Y finalmente, en nuestra región aceptable, tenemos un criterio sugerido aceptable y por ende no tenemos ningún problema.